Mi esposo quiere divorciarse de mí porque después de 10 años manteniéndome, al fin conseguí un trabajo. Es un machista que no puede soportar que tenga mi propio dinero y lo gaste como yo quiera. No tolera que le quiera enviar una pensión mensual a mi ex. Estoy sentada en una banqueta con mi bolso abierto, mis llaves inútiles en la mano y el corazón latiéndome como si acabara de cometer un crimen. La puerta de mi propia casa no se abre, como si de repente yo fuera una intrusa y no la esposa de 10 años. Y lo peor es que no estoy llorando por amor, estoy ardiendo de rabia por la humillación, así que necesito explicar cómo llegamos a esta ridiculez. Conocí a Andrés cuando yo tenía esa edad donde una todavía cree que el amor se mide por lo que un hombre está dispuesto a hacer por ti, no por lo que te respeta. Él ya trabajaba estable, era de esos que hablan de metas, de ahorro, de progreso, y yo estaba en una etapa más expansiva, por decirlo elegante. Me gustaba sentirme cuidada, me gustaba que alguien resolviera, y él tenía esa necesidad de ser el héroe que yo, sin pedirlo, sabía aprovechar. Desde el inicio se notaba que le encantaba sentirse imprescindible, como si su identidad dependiera de que yo lo mirara como salvador. Nuestra relación se construyó con esa dinámica de manual donde él organizaba la vida y yo la adornaba. Andrés era el tipo de hombre que se prende cuando cree que está construyendo un hogar, pagando cuentas, planeando, hablando de hipotecas como si fueran promesas de amor. Yo, en cambio, siempre he sido más de buscarme, de probar caminos, de explorarme yo, y eso no es un pecado, aunque la gente actúe como si fuera un delito no vivir en modo productividad. Él decía que le gustaba que yo fuera libre, pero solo le gustaba cuando esa libertad ocurría dentro de su presupuesto y sus horarios. Aún así, durante años se vendió como el esposo ideal, responsable, estable, presente, y sí, proveedor. La verdad es que a mí me convenía, y no voy a fingir modestia al respecto. No es que yo fuera una mantenida como lo dicen con desprecio, yo era una mujer en proceso, una inversión emocional que él eligió hacer. Cuando alguien decide casarse contigo, decide lo que viene incluido, tus etapas, tus búsquedas, tus cambios. Andrés se enamoró de esa versión mía que no se preocupaba por el mundo real porque él la protegía, y eso alimentaba su ego. Si después le molestó el rol que él mismo reforzó durante una década, eso ya habla de su incoherencia, no de mí. En esos 10 años yo hice muchísimo, aunque nadie lo contabilice porque no viene con recibo. Yo sostuve la parte social del matrimonio, la imagen, el ambiente, el equilibrio. Andrés llegaba cansado y yo era la que lo escuchaba, la que lo contenía, la que le hacía sentir que su vida tenía sentido más allá de una nómina. A veces me hablaba de su trabajo como si fuera una guerra y yo como su enfermera emocional, y eso también desgasta. Y lo hice porque soy generosa, no porque me obligaran. También hubo señales tempranas, claro, ahora que lo pienso. Andrés tenía esa manera de opinar sobre mis decisiones como si fueran proyectos que debía aprobar. No me decía, no hagas esto, pero soltaba comentarios que te hacen sentir infantil, como si fueras incapaz de manejarte sola. Y cada vez que yo quería algo para mí, un curso, una idea, una salida, él lo convertía en una conversación de conveniencia y sacrificio, como si él fuera el único que aportaba algo tangible. Yo sabía que si un día yo tenía dinero, él iba a sentir que perdía su trono, porque ese tipo de hombres se enamoran del control disfrazado de protección. Aun con eso, yo intenté ser la buena esposa, lo que sea que signifique en este mundo donde todo se mide por obediencia. Me acostumbré a su tarjeta, a su hipoteca, a esa forma suya de decidir y luego llamarlo responsabilidad. Me acostumbré a que la casa fuera nuestra, cuando se trataba de vivir en ella, pero suya, cuando se trataba de pagarla. Y sí, me acostumbré a su discurso de que él me daba estabilidad, como si yo no estuviera aportando nada solo porque no era en efectivo. Hace un mes, después de años de escuchar indirectas, decidí que era momento de hacer algo que nadie pudiera minimizar. Conseguí un trabajo. No porque yo necesitara aprobación, sino porque ya estaba harta de que se creyera el dueño de mi destino. Entré como recepcionista en una clínica estética y, honestamente, fue un logro enorme, porque no es fácil que te tomen en serio cuando llevas tiempo fuera del mercado laboral. Yo llegué emocionada, sintiéndome adulta, sintiéndome poderosa, sintiéndome por fin independiente, y pensé que Andrés, si en verdad me amaba, se iba a alegrar por mí. Pero Andrés no se alegró, Andrés se puso raro. Al principio fingió orgullo, como esos aplausos que suenan más a trámite que a cariño. Me decía que qué bien, que qué valiente, pero lo decía con una sonrisa tensa, como si tuviera un cálculo interno corriendo. Empezó a preguntar cuánto ganaba, en qué lo iba a usar, si iba a aportar, como si mi primer sueldo ya le perteneciera por defecto. Yo lo veía y pensaba, mira qué rápido se le activa el machito cuando huele dinero que no puede administrar. Y aquí es donde entra Ricky, mi exnovio de la preparatoria, que la gente siempre quiere reducir a un chiste como si el pasado no existiera. Ricky y yo tuvimos una historia intensa, de esas primeras relaciones que te marcan, y aunque la vida nos separó, siempre hubo un hilo ahí, una conexión humana.
Él ha estado pasando por una mala racha emocional desde el 2012, y yo lo sé porque no soy una persona fría que abandona a alguien solo porque ya no está en su vida romántica. A mí me importa la gente, me importa su bienestar, y no me voy a disculpar por ser leal. Cuando recibí mi primer estado de cuenta, sentí una claridad hermosa. Por fin podía hacer con mi dinero algo que tuviera sentido para mí, no para el ego de Andrés. Decidí destinar el 60% de mi sueldo a una transferencia automática para Ricky, una especie de pensión mensual, una ayuda constante para que pudiera estabilizarse. Para mí fue un acto de empatía, de humanidad, de demostrar que no todo en la vida es mi familia primero, como si el resto del mundo no existiera. Yo estaba orgullosa, como si por fin estuviera usando mi libertad para algo bueno. El problema es que Andrés vio la transacción. No es que yo se lo escondiera como si fuera un crimen, él fue el que se metió a mirar con esa curiosidad controladora, como fiscalizando. Apenas lo vio, cambió la cara y empezó con su teatro, preguntándome qué era eso, por qué yo le estaba transfiriendo dinero a otro hombre, por qué era automático. Lo decía como si yo hubiera cometido una infidelidad, cuando lo único que hice fue ayudar a alguien con lo que yo gané, no con lo que él gana. Y ahí salió su verdadera inseguridad. De pronto la casa, la hipoteca, todo lo que él paga, lo empezó a usar como arma para invalidar mi decisión. Me armó un escándalo ridículo diciendo que era una falta de respeto financiar a otro hombre mientras él paga la hipoteca. Lo decía con ese tono moralista de yo soy el correcto, como si mi caridad fuera una ofensa personal. Me tiró frases como infidelidad financiera y yo me quedé mirándolo pensando que qué triste debe ser vivir así, sintiendo que el dinero es propiedad emocional. Le dije que mi sueldo era mío, que yo por primera vez tenía libertad real, y que si él era un hombre seguro, no tendría problema con que yo ayudara a quien yo quisiera. Y entonces vino lo más absurdo, me pidió el divorcio. Así, directo, como si 10 años de matrimonio se pudieran tirar porque su ego se sintió amenazado por una transferencia. Me dijo que no iba a estar manteniendo una casa mientras yo mantengo a otro, y yo le respondí que lo que él quería era control, no respeto. Él se victimizó, como siempre, diciendo que yo lo humillaba, que lo usaba, que lo traicionaba, cuando el único traicionado aquí era mi derecho a existir sin su permiso. Yo lo vi clarito. Andrés estaba furioso porque ya no dependo de su tarjeta, porque ya no puede chantajearme con gastos, porque por primera vez mi dinero no le pide autorización a su patriarcado. No sé qué es peor, si su fragilidad o su cinismo. Lo llamó límite, lo llamó dignidad, pero yo lo llamo por su nombre, violencia económica disfrazada de moral. Y esa noche terminó con él mirándome como si yo fuera una extraña, como si todo mi valor dependiera de si mis decisiones lo complacen o no. Yo no hice nada malo, yo hice lo correcto para mí, y lo insoportable para él fue no poder administrarlo. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, ¿60% de tu sueldo para tu ex y todavía te haces la víctima? No es empatía, es que quieres seguir comprando atención con plata ajena y ahora te arde que te pusieran un espejo. Respuesta de la OP, lo que me arde es la forma en que ustedes normalizan el control masculino como si fuera sentido común. Hablan de plata ajena, porque les encanta borrar mi esfuerzo y mi trabajo, como si mi sueldo viniera con propiedad intelectual de Andrés. Si yo decido ayudar a alguien, es mi decisión y punto. Lo que pasa es que a la gente le molesta ver una mujer ejerciendo autonomía sin pedir perdón. Usuario anónimo 2 dice, tu esposo no te quiere controlar, quiere que no lo uses de cajero automático mientras juegas a salvadora con tu ex. Lo de infidelidad financiera suena ridículo hasta que te das cuenta de que estás literal financiando a otro tipo. Respuesta de la OP, qué conveniente que todo lo reduzcan a cajero automático, para no aceptar que durante 10 años también fui yo quien sostuvo cosas que ustedes ni entienden. Y sí, suena ridículo, porque lo es, porque cuando un hombre se siente dueño de la casa porque la paga, se cree dueño de la mujer que vive en ella. Si Andrés fuera un adulto emocionalmente sano, podría ver la diferencia entre ayudar a alguien y financiar, como si yo estuviera comprando un amante. Actualización 1. Ha pasado 5 días desde la última actualización y Andrés decidió sacar su verdadero manual de castigos como si esto fuera una dictadura doméstica. Yo me desperté y noté que mis tarjetas adicionales no pasaban, como si de repente mi identidad se hubiera apagado por decreto. Luego me di cuenta de que dejó de pagar mi gasolina, y lo hizo con esa frialdad de quien cree que está dando una lección moral. Él lo justificó con una frase tan mezquina que me dio risa de lo cliché, si tengo para mantener a Ricky, tengo para mantenerme yo. Lo dice como si mi ayuda fuera un delito y su hipoteca una virtud divina. Yo no iba a permitir que él ganara la narrativa, porque eso es lo que buscan los hombres cuando se sienten acorralados, controlan el relato. Me indigné, claro, porque una cosa es discutir y otra muy distinta es castigar con recursos como si yo fuera una hija que se portó mal. Además, su decisión no era sobre dinero, era sobre poder, y yo lo sentí en el pecho como una provocación. Así que me propuse algo,
si él no entendía con palabras lo que es la empatía, lo iba a entender viéndola. Y pensé que la forma más elegante de dejarlo en evidencia era ponerle el problema frente a la cara, en su propia casa. Le escribí a Ricky y le dije que íbamos a cenar en mi casa, sin avisarle a Andrés, porque Andrés necesitaba ver la realidad, no sus fantasías. Le expliqué a Ricky que Andrés estaba actuando como un egoísta y que yo quería que lo viera triste, vulnerable, necesitado, para que se sintiera culpable. Sí, le pedí que pusiera cara de perro apaleado, y no entiendo por qué eso sería criticable si el objetivo era despertar compasión. La gente actúa como si manipular fuera siempre malo, pero, ¿qué se supone que hago cuando me obligan a usar tácticas? Yo solo estaba nivelando el terreno ante alguien que juega sucio. Durante el día me preparé como si fuera una intervención emocional. Compré ingredientes, organicé la mesa, hasta pensé en qué música poner para que Andrés no se sintiera atacado sino conmovido. Quería que se diera cuenta de que Ricky no es una amenaza, es una responsabilidad humana. También quería que Andrés viera que yo no soy una niña, que puedo tomar decisiones y sostenerlas sin su tarjeta como muleta. En mi cabeza era perfecto. Andrés iba a ver a Ricky, iba a sentir vergüenza por su mezquindad, y yo iba a quedar como la persona madura que está intentando que todos se comporten como adultos. Cuando cayó la tarde, empecé a sentir una energía rara, como de tensión en el aire, pero lo atribuí al estrés de la semana. Ricky me escribió que ya venía y yo le dije que llegara tranquilo, que esta cena era importante para mí. Yo quería que Andrés, al verlo, dejara de hablar de otro hombre, como si Ricky fuera un enemigo, y lo viera como lo que es, una persona con historia. No pedí permiso porque en una relación no se pide permiso para ser buena persona, se dialoga, y Andrés no estaba dialogando, estaba castigando. Así que yo actué. Ricky llegó y mi plan empezó a desmoronarse en el segundo uno. No llegó con cara de perro apaleado, llegó como si viniera a presumir. Se bajó de una moto nueva que parecía recién salida de vitrina, y ni siquiera tuvo la decencia de entender la lectura del ambiente. Encima traía un reloj que, sin exagerar, se veía más caro que el de Andrés, y yo sentí una punzada de incomodidad porque eso no encajaba con la imagen que yo le había pedido. Me quedé helada tratando de procesar si era una broma, pero Ricky entró sonriendo como si estuviera en una película donde él era el protagonista exitoso. Intenté salvarlo en el momento con mi actitud, como suavizando, como guiándolo, pero él estaba en su mundo. Ricky hablaba fuerte, se reía, miraba alrededor como evaluando la casa, y yo estaba ahí haciendo malabares para que Andrés no se pusiera peor. La cena ni siquiera había empezado y yo ya sentía que esto se iba a salir de control. En mi mente, Andrés iba a interpretar todo como una provocación, aunque la provocación real era su castigo económico, no mi intento de humanizar a Ricky. Pero ya era tarde, porque Andrés entró a la sala y vio la escena como si fuera una comedia escrita para humillarlo. Andrés no reaccionó como una persona normal, porque él nunca reacciona desde la empatía, reacciona desde el orgullo herido. Se sirvió un whisky con una calma insultante, como si estuviera disfrutando el desastre. Miró a Ricky de arriba abajo, notó la moto, notó el reloj, y la expresión de su cara fue la de alguien que se siente superior por despreciar. Yo esperaba, al menos, una conversación incómoda, un límite, algo, pero lo que hizo fue peor, se rió. Se rió en mi cara, con esa risa que no es diversión, es desprecio. Luego dijo esa frase que todavía me retumba por lo cruel y teatral: gracias por hacerme el favor de llevártela. Lo dijo como si yo fuera un paquete, como si mi valor fuera un estorbo que alguien podía retirar. Ricky se quedó incómodo, yo lo vi, pero en vez de leer el cuarto y ayudarme a calmar las cosas, se quedó como congelado, como disfrutando un poquito el drama. Yo me paré, indignada, porque, ¿quién se cree Andrés para hablar así, después de 10 años? ¿Quién se cree para convertir una cena en un juicio público? Yo intenté responderle con dignidad, pero él ya estaba en modo castigo. El ambiente se volvió venenoso, y yo sentí que mi propia casa se volvía un escenario donde yo era el chiste. Ricky intentó decir algo, como explicando que él estaba agradecido por mi ayuda, pero Andrés lo cortó con un comentario sarcástico sobre lo bien que se veía la mala racha. Yo miré a Ricky con desesperación, como pidiéndole que bajara el tono, que no presumiera, que entendiera el contexto, pero Ricky solo se encogió de hombros como si todo fuera un malentendido divertido. Yo no podía creer que mi plan, diseñado para mostrar empatía, se estuviera usando para pintarme como una idiota. En algún punto intenté llevar a Ricky a la puerta para que la cosa no se volviera una pelea más grande, porque Andrés ya estaba con ese brillo de crueldad en los ojos. Lo acompañé, le dije que lo sentía, que esto no salió como yo esperaba, y él me dijo algo como que no me preocupara, que Andrés era un amargado. Esa respuesta me cayó como una cachetada porque minimizaba mi matrimonio como si fuera un chisme de bar, y yo necesitaba que Ricky fuera parte de la solución, no un combustible. Aún así, yo estaba tratando de mantener la compostura porque no iba a darle a Andrés el gusto de verme quebrada. Cuando volví a la puerta, ya no abría.
Pensé que era una broma, que Andrés estaba haciendo un show para asustarme, pero la cerradura no cedía. Lo llamé, golpeé, le dije que no podía ser tan infantil, y desde adentro no escuché nada más que silencio. Ahí entendí que Andrés había cambiado la cerradura mientras yo estaba afuera, y el golpe emocional fue tan seco que me quedé quieta un segundo, como si el cuerpo tardara en aceptar la realidad. Me dejó fuera con lo puesto, como si yo fuera una extraña, como si 10 años se pudieran cerrar con un giro de llave. Lo más indignante es que él lo hizo para castigarme, no para protegerse, porque yo no soy un peligro, yo soy su esposa. Y que nadie venga a decirme que esto es una consecuencia normal, porque no lo es una humillación planificada. Me quedé ahí, con el aire frío pegándome en la cara, pensando en cómo un hombre puede volverse tan cruel cuando siente que pierde control. Y en ese momento lo único que supe es que esto no se iba a quedar así, porque si él quería jugar sucio, yo también podía jugar. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, tu lección de humildad fue invitar a tu ex a la casa del tipo que paga la hipoteca y encima dirigirle la actuación. No te dejaron fuera, con lo puesto, te sacaste sola del matrimonio con tu propio circo. Respuesta de la OP, me encanta cómo ignoran que él me canceló tarjetas y gasolina primero, como si eso fuera un detalle menor. Lo mío fue un intento de arreglarlo desde la humanidad, no un circo, pero claro, para ustedes la empatía femenina siempre es manipulación y el castigo masculino siempre es límite. Andrés no me dejó fuera por seguridad, me dejó fuera por orgullo, y ustedes lo celebran porque les encanta ver a una mujer castigada. Usuario anónimo 2 dice, Ricky con moto nueva y reloj caro comprado con tu pensión, y tú todavía pensando que él es el pobrecito. Andrés te lo dijo clarito, gracias por llevártela. La verdad es que Ricky solo fue a cobrar y tú fuiste feliz de pagar. Respuesta de la OP, es increíble la obsesión que tienen con Ricky como si el punto de esto fuera él y no el control enfermizo de Andrés. Que Ricky haya llegado así no significa que yo me equivoqué, significa que las circunstancias se acomodaron para que Andrés montara su show de humillación. Además, que ustedes se emocionen con una frase tan misógina solo confirma lo que digo, les da placer ver a un hombre tratar a su esposa como mercancía y luego llamarlo, claridad, punto. Actualización 2. Han pasado 3 semanas desde la última actualización y sigo sin poder creer que la gente hable de consecuencias, como si yo me hubiera autoexpulsado de mi vida. La primera semana después de quedarme fuera fue un caos logístico que Andrés, por supuesto, llamó orden, como si cambiar una cerradura fuera un acto noble y no un berrinche con llave. Yo tuve que improvisar, pedir ropa prestada, rearmar mi rutina y aguantar el silencio de alguien que se supone que te ama, pero que prefiere castigar antes que conversar. Lo más humillante fue darme cuenta de que no solo me había sacado de la casa, me había sacado del acceso a todo lo que él controlaba, como si mi existencia fuera un servicio que se desactiva cuando él se enoja. Y mientras yo intentaba mantener algo de dignidad, él seguía actuando como si fuera la víctima de una transferencia bancaria. Terminé yéndome al sofá de Ricky porque, aunque a muchos les dé rabia, era la opción más lógica en ese momento. Yo no iba a mendigarle a mis padres a la primera, porque eso era darle la razón a Andrés y a todo el mundo que cree que una mujer debe volver arrastrándose. Además, Ricky me había estado escribiendo como si fuera un caballero rescatando a una dama, y yo, en medio del golpe, necesitaba creer que alguien sí estaba de mi lado. El problema es que el sofá de Ricky no era un refugio, era un castigo con olor a cerveza vieja. Su departamento era el típico lugar de soltero que confunde libertad con mugre, y yo tenía que respirar resignación cada vez que miraba un plato sucio apilado como si fuera decoración. Al principio yo intenté verlo como temporal, como un puente, como una pausa estratégica mientras Andrés entraba en razón. Yo seguía yendo a mi trabajo en la clínica estética, intentando mantener el maquillaje perfecto porque no iba a permitir que mi vida se notara rota. Me repetía que esto era una prueba de resistencia, y que Andrés eventualmente se iba a cansar de jugar a la Guerra Fría. Pero Ricky empezó a comportarse raro, como si mi presencia fuera un acuerdo donde yo tenía que pagar la estadía en especie. Me decía comentarios sobre la comida, sobre la limpieza, sobre lo caro que era vivir, como si él me estuviera haciendo un favor infinito por dejarme en su sofá. Lo indignante es que Ricky esperaba que yo comprara la comida y limpiara, y lo decía con una naturalidad ofensiva. Me miraba como si yo fuera un recurso doméstico, como si mi crisis fuera una oportunidad para que él tuviera a alguien que le ordene su caos. Yo le recordé que yo no estaba ahí para ser su empleada, que yo estaba pasando por una situación emocional fuerte, y que él, si era tan agradecido por mi apoyo, podía tener un mínimo de consideración. Ricky se rió y dijo algo de que en la vida todo cuesta, y yo sentí una punzada de rabia porque esa frase se la he escuchado a hombres toda la vida cuando quieren justificar su egoísmo. Aún así, me tragué parte del enojo porque yo necesitaba estabilidad, y mi orgullo todavía estaba demasiado herido para volver a tocar la puerta de mis padres. En esas semanas empecé a pensar con más claridad, y esa claridad me llevó a una conclusión obvia.
Andrés tenía que pagar. No con amor, no con disculpas, con dinero. Porque si él se pasó 10 años disfrutando de ser el proveedor patriarcal, de la imagen de esposo perfecto, de tener una esposa que lo acompañe, lo sostenga, lo haga ver bien, entonces eso tiene un valor. Yo no fui un adorno gratuito, yo fui un servicio integral, emocional y doméstico, aunque la gente quiera fingir que eso no cuenta. Y si él ahora quería borrarme como si fuera un error de sistema, entonces yo iba a ponerle precio a esa década. Ahí fue cuando redacté mi factura por servicios domésticos y emocionales retroactivos. Sí, suena fuerte, porque la verdad fuerte siempre incomoda. Yo la hice detallada, formal, con categorías, con una suma millonaria que reflejara mi tiempo, mi juventud, mi energía invertida en sostener su vida. No era un chiste ni un berrinche, era un acto de justicia simbólica, un golpe de realidad para un hombre que cree que todo lo que no se paga con tarjeta no existe. Yo necesitaba que Andrés sintiera, aunque fuera por un segundo, lo que es que te traten como un costo y no como una persona. Decidí entregársela en su oficina porque Andrés siempre ha sido un hombre de imagen, y a ese tipo de personas hay que hablarles en su idioma. Si yo se la entregaba en privado, él la iba a romper y seguiría con su narrativa de superioridad. Pero si la veía frente a sus compañeros, frente a su mundo de corbatas y café, iba a tener que enfrentarse a la vergüenza, que es el único lenguaje que entienden quienes viven del respeto ajeno. Yo entré con la factura impresa, con el pulso firme, y me dije que no iba a permitir que me trataran como una loca, porque una mujer exigiendo lo suyo no es locura, es incomodidad para el sistema. Cuando lo vi, el corazón me latía, pero no de miedo, de determinación. Me acerqué y le entregué el papel con una sonrisa fría, y el primero ni entendió. Luego empezó a leer y su cara cambió, como si por primera vez estuviera viendo que yo no iba a quedarme callada. Sus compañeros miraban, algunos fingían no escuchar, otros se acercaron porque el morbo siempre gana. Yo levanté la voz y dije que él se había enriquecido a costa de mi juventud, que me había usado como trofeo y soporte mientras él construía su carrera, y que ahora pretendía desecharme sin compensación. Andrés no reaccionó con culpa, reaccionó con control. Me dijo que me calmara, con ese tono condescendiente que usan cuando quieren invalidarte sin discutir el fondo. Yo seguí hablando porque no iba a dejar que me callara, y ahí fue cuando vi a su secretaria sacar el teléfono. La vi claramente, grabando, como si yo fuera un espectáculo. Yo me indigno todavía más porque no solo estaban intentando callarme, estaban intentando coleccionar una prueba para pintarme como inestable. Y sí, yo grité, porque hay momentos donde hablar bajo es colaborar con tu propio silenciamiento. El resultado fue exactamente lo que te hace odiar a la gente, no solo no me pagó, sino que ese vídeo se convirtió en la nueva herramienta de Andrés para seguir castigándome. En cuestión de días, el clip estaba circulando en redes, con gente opinando como si mi vida fuera un reality. Comentarios de desconocidos diciendo que yo estaba loca, que yo era una mantenida, que yo era una vergüenza, sin entender nada. Andrés se aprovechó de eso con una frialdad quirúrgica, y usó el vídeo para solicitar una orden de restricción psiquiátrica, alegando que yo era inestable y que representaba un riesgo. Lo más absurdo es que todo el mundo actuó como si eso fuera normal, como si un hombre pidiendo que te etiqueten de inestable fuera una medida de seguridad y no una forma de control extremo. Yo me enteré por una notificación legal que me dejó temblando de rabia, porque es de las cosas más bajas que puedes hacer, convertir una emoción legítima en una patología. Andrés ya no solo quería divorciarse, quería invalidarme como persona. Y ahí entendí que él estaba dispuesto a destruirme con tal de no aceptar que lo confronté. Y como si no fuera suficiente, el vídeo llegó a mi trabajo. Yo estaba en la clínica intentando seguir con mi vida, atendiendo clientes, sonriendo, siendo profesional, cuando mi jefa me llamó a su oficina. Tenía esa cara de, no es personal, que siempre significa que es personal. Me dijo que mi imagen era conflictiva, que la clínica cuidaba su reputación, que no podían tener a alguien viral en recepción. Yo intenté explicarle que era un asunto privado, que era un conflicto marital, que yo no había hecho nada ilegal, pero ella ya tenía el veredicto listo. Me despidieron, así, como si mis años intentando reinventarme no valieran nada. Yo salí con una caja de mis cosas, sintiéndome traicionada por un mundo que castiga a la mujer por alzar la voz, pero premia al hombre que manipula con silencio. Y ahí vino el golpe real, ahora no tenía sueldo. No tenía sueldo para mí, ni para sostener la vida que me estaba quedando, ni para seguir ayudando a Ricky, que en ese momento empezó a mirarme con una cara distinta. Ya no era la Lorena valiente que lo apoyaba, era la Lorena que se volvió un gasto. Esa noche volví al departamento de Ricky y lo encontré sentado, con esa postura de hombre que evalúa si todavía le convienes. Me preguntó qué había pasado y cuando le dije que me habían despedido, no preguntó cómo estaba, preguntó qué íbamos a hacer. Dijo, como si él estuviera implicado en mi crisis solo por el beneficio, no por cariño. Y yo entendí que mi situación estaba a punto de empeorar,
porque cuando el dinero se va, el interés también se va. Y mientras yo intentaba respirar, supe que la siguiente humillación ya venía en camino. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, ¿orden de restricción psiquiátrica? No es porque alzas la voz, es porque fuiste a su oficina a hacer un numerito humillante. Te grabaron porque estabas gritando, no porque seas una mártir. Respuesta de la OP, qué fácil es justificar la violencia institucional cuando le conviene a la narrativa de mujer loca. Nadie dice que yo no estaba alterada, estaba defendiendo mi dignidad después de que me cerraron una puerta en la cara, literalmente. Si la reacción de él ante un conflicto es pedir que me etiqueten como inestable, eso no es protección, es una forma sofisticada de castigo. Pero claro, ustedes prefieren analizar mi tono antes que el acto de convertir un matrimonio en un expediente. Usuario anónimo 2 dice, la factura fue el colmo. Querías dinero de un tipo al que llamas machista mientras te niegas a asumir que viviste 10 años cómoda. Y Ricky te trató como empleada porque literal lo estabas manteniendo, te cambió la tarjeta por el trapeador. Respuesta de la OP, me encanta como llaman, cómoda, a una vida donde yo aporté cosas que ustedes ni sabrían nombrar porque no vienen con salario. Y Ricky no me cambió nada, yo estoy en una crisis y él está mostrando quién es, que es distinto. Lo que pasa es que les molesta que una mujer intente poner en palabras el valor de lo doméstico porque eso derrumba el mito de que solo importa el que paga la hipoteca. Actualización 3. Han pasado 14 meses desde la última actualización y la injusticia del mundo no se volvió más ligera, se volvió más descarada. Después de que me despidieron, yo todavía intenté sostener un mínimo de estabilidad desde el sofá de Ricky, como si la vida me hubiera reducido a ese rincón y yo tuviera que agradecerlo. Los primeros días me repetía que era temporal, que iba a conseguir otro trabajo rápido, que Andrés se iba a cansar de jugar al verdugo, que algo iba a acomodarse. Pero la realidad no se acomoda, la realidad te empuja, y a mí me empujó con la misma crueldad con la que Andrés giró una cerradura. Lo peor es que la gente alrededor actúa como si todo esto fuera una moraleja merecida, como si yo tuviera que aceptarlo con una sonrisa penitente. Ricky cambió conmigo en cuestión de semanas, y no me refiero a pequeños gestos, me refiero a su mirada. Cuando dejé de tener sueldo, dejó de tener paciencia, como si yo fuera un aparato que dejó de funcionar. Empezó a quejarse de cosas absurdas, del espacio, del ruido, de que yo ocupaba su vida, aunque yo estaba literalmente intentando desaparecer para no molestarlo. Me decía que él también tenía problemas, como si eso justificara que me tratara como un estorbo. Y yo, que había insistido tanto en su mala racha emocional, empecé a sentir que tal vez la mala racha era el personaje, no la realidad. Un día, sin ceremonia, Ricky lo soltó como quien confiesa que nunca tuvo remordimiento. En realidad nunca estuvo en mala racha, solo le gustaba tener dinero extra para sus vicios. Lo dijo con una honestidad casi ofensiva, como si yo fuera ingenua por creerle. Me explicó que lo mío le caía perfecto porque así no tenía que ajustar su estilo de vida, y ahí se me heló el pecho de rabia, no por él, por mí, por haberlo defendido tanto. Yo le reclamé, obviamente, porque una cosa es terminar mal y otra cosa es usar a alguien como cajero emocional. Pero él no se disculpó, solo se fastidió de que yo lo confrontara, como si yo no tuviera derecho a enojarme. 2 semanas después de que me despidieran, Ricky me echó de su casa. No fue una conversación madura, fue una orden disfrazada de lo mejor para ambos. Me dijo que necesitaba su espacio, que yo estaba demasiado intensa, que mi drama le estaba arruinando el ambiente, como si yo hubiera elegido que mi vida se incendiara. Yo intenté quedarme un par de días más mientras resolvía, pero él ya estaba decidido, y la crueldad con la que puede alguien sacar a una persona cuando ya no le es útil te cambia la percepción del mundo. Salí con mis bolsas sintiéndome expulsada por segunda vez, y esta vez no podía culpar a la cerradura, tenía que culpar al tipo al que yo llamé necesitado durante años. Me fui a casa de mis padres porque ya no había alternativas, y ahí empezó otra forma de humillación. Mis padres no me recibieron como hija, me recibieron como un proyecto de corrección. Me cobraban alquiler, como si yo fuera una inquilina con lecciones pendientes, y me imponían reglas como si yo volviera a ser adolescente. Cada domingo, como si fuera un ritual, me obligaban a hablar de Andrés, a preguntarme si ya le pedí perdón, como si pedir perdón fuera una moneda para recomprar dignidad. Yo me negué, porque no voy a arrodillarme ante alguien que me quiso patologizar con un trámite y expulsar con una llave. Mientras yo lidiaba con esa casa donde hasta respirar se sentía fiscalizado, Andrés estaba radiante. Me llegaban noticias por terceros, porque en los divorcios la información viaja como veneno, siempre llega. Andrés vendió la casa, como si quisiera borrar todo rastro de la vida que construimos, y se fue de viaje por Europa con el dinero que se ahorró de no mantenerme a mí ni a mi parásito, como él tuvo el descaro de llamarlo. Lo imaginaba subiendo fotos con sonrisas limpias, como si fuera el héroe que escapó de una loca, y eso me hacía hervir. Porque él no se fue por paz,
se fue por Victoria, por demostrar que podía vivir mejor sin mí. El divorcio avanzó como una máquina, sin espacio para mi versión emocional, y eso fue lo más frustrante. Cada instancia, cada papel, cada conversación con abogado se sentía como un teatro donde yo era la acusada y él el ciudadano ejemplar. La orden de restricción psiquiátrica, aunque sonara exagerada, logró su objetivo: ensuciar mi imagen, poner una sombra sobre cualquier cosa que yo dijera. Yo aprendí a callarme en ciertos espacios porque cada frase que yo decía podía ser usada como evidencia de inestabilidad. Es una forma brillante de control: te fuerzan a actuar tranquila mientras te provocan, para luego decir que tu calma es prueba de sumisión. Intenté conseguir trabajo varias veces y me topé con esa muralla invisible que dejan los escándalos. En entrevistas me miraban con esa sonrisa polite y esa desconfianza escondida, como si yo fuera un riesgo reputacional, no una persona. Yo me tragaba la rabia, respondía con profesionalismo, pero sentía que el mundo me había marcado con una etiqueta, y esa etiqueta no la puso la vida, la puso Andrés con su vídeo. Aún así, yo soy persistente, y eso es algo que nadie me puede quitar, aunque les encante pintarme como una inútil. Eventualmente, conseguí otro trabajo, pero no el tipo de trabajo que yo quería para mi historia personal. Ahora trabajo como cobradora telefónica de deudas, que es lo más irónico que me ha pasado. Me paso el día llamando a gente y repitiendo el mismo discurso de pague lo que debe, de regularice su situación, con una calma entrenada. A veces me escucho y siento que la vida me está haciendo una burla, porque yo también tengo una deuda en la cabeza, pero la mía no es con el banco, es con Andrés. En mi mente, él me debe la vida entera por haberme hecho trabajar, por haberme empujado a este lugar donde mi voz se volvió un guión repetitivo. Y sí, sé cómo suena, pero hay cosas que no se miden en lógica, se miden en daño. Lo peor es que Andrés sigue viviendo como si nada, y yo sigo aquí, teniendo que sostenerme en un entorno que me juzga. Mis padres siguen insistiendo con lo de pedir perdón, como si la salvación fuera volver al hombre que me castigó. Ricky, por su parte, siguió su vida sin vergüenza. Ahora vive con una chica de 19 años que le paga todo, y eso me da un asco que no puedo describir. Y yo, que fui la villana oficial de esta historia según internet, terminé siendo la única que paga el costo completo. No me arrepiento de haber querido ayudar, me arrepiento de que el mundo premie a los hombres que usan el dinero como látigo y castigue a las mujeres que intentan hacer algo por sí mismas. A estas alturas, mi vida se siente como una cadena de gente diciéndome que aprenda la lección, pero nadie se pregunta por qué la lección siempre es humillación. Yo sigo convencida de que Andrés se aprovechó de una narrativa fácil para destruirme, y que si yo hubiera sido hombre, esto sería una crisis, no una locura. Y aunque ahora suene a cierre, la verdad es que lo único que se cerró fue la puerta, lo demás sigue abierto, como una herida que todos quieren que yo tape con un perdón que no pienso regalar. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice: el universo te dio exactamente lo que pediste, independencia. Solo que no era la independencia glamorosa de mantener a tu ex, era la independencia de trabajar, pagar alquiler en casa de tus padres y llamar amorosos todo el día. Bienvenida a la realidad. Respuesta de la OP: qué gracioso cómo celebran el sufrimiento como si fuera justicia. Yo trabajo, yo pago, yo sobrevivo, así que su sarcasmo se les queda corto, porque si querían verme rota, no lo lograron. Lo que pasa es que les incomoda que, incluso después de todo, yo siga señalando que Andrés hizo lo que hizo para castigar, no para sanar. Ustedes romantizan el golpe como si la vida fuera un tribunal, pero es solo gente cruel disfrutando del daño ajeno. Usuario Anónimo 2 dice: Ricky te usó, Andrés te soltó, tus padres te cobran alquiler y tú sigues diciendo que te deben. A nadie le debes caer bien para que entiendas, no era violencia económica, era que estabas viviendo en un delirio donde tus caprichos eran derechos. Respuesta de la OP: no, lo que pasa es que ustedes confunden límites con venganza porque eso les da paz mental. Si para ustedes lo normal es que un esposo te cierre la puerta, te exponga con vídeos y pida medidas para etiquetarte como inestable, entonces el delirio no es mío, es colectivo. Yo no pedí caerles bien, solo conté lo que pasó, y lo que pasó es que cuando una mujer deja de ser cómoda, todos se sienten con derecho a disciplinarla.